Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro encuentro de Al-Had. Hoy malheuradamente Liliana y Marcelo no están con nosotros, entonces yo voy a hacer la moderación de este encuentro. Me llamo Kenan Cruz Chili, puede ser que algunos de vosotros ya me conocéis. Hoy es el encuentro 117. Como ya sabéis, los encuentros de Al-Had es un programa que se hace con la colaboración de muchos centros sefaradíes y centros de judeo español y jaquetía en todo el mundo. Antes de empezar con nuestra presentación de hoy y con nuestra discusión de hoy, como ya sabéis, hace 2 semanas dos rashes muy horribles apitaron en la Turquía. Queremos partajar nuestros sentimientos con todas las víctimas de los rashes y que sus almas reposen en Gan Eden. La Hermandad Sefaradí en América y la comunidad judía de Izmir en la Turquía empezaron 2 fondos para ayudar a las víctimas de la rash en la Turquía y también para ayudar a la comunidad judía de Antakya, que es una de las ciudades que fue muy afectado por el rash, y también a los esfuerzos generales para la recuperación. También voy a meter estos detalles en el chat si quieres hacer una donación. Y la semana que viene, antes de empezar con esta semana, vamos a tener un otro encuentro de Al-Had muy interesante. Va a ser más consejicas que me contaba mi nona en el 26 de febrero. Nuestra balabaya va a ser la profesora Marie-Christine Varol y nuestro musafir va a ser Jaco Ganon. Va a ser un encuentro muy interesante. Si no tienes el tiempo de ver estos encuentros en vivo en el Zoom, puedes topar todos los encuentros en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/esefarad, o también en nuestro sitio de web, que es esefarad.com/tv. Si quieres apoyar a nuestros encuentros de Al-Had, pueden hacer vuestros donos en nuestro sitio de web esefarad.com/encuentros. Y ahora lleguemos a nuestro encuentro de hoy. Vamos a hablar sobre el Principito en Jaquetía. Nuestra balabaya es profesora Oro Anahori Librowitz, que está con nosotros desde Canadá. Y nuestros musafires son Alicia Sisoraz, que está con nosotros desde Nueva York, y el profesor Yaakov Bentolila, que está con nosotros desde Israel. Hola a todos, bienvenidos. Voy a dejar la palabra con vosotros. Venido bueno, venido claro a todos nuestros oyentes desparramados por el mundo, o mejor dicho, chateados por el Olam, como decimos en Jaquetía. Y un cariñoso saludo a mis paisanos tetauníes, si están por aquí. Bueno, hoy tenemos el honor de recibir como invitados a Alicia Sisoraz, la traductora del Principito, y al ilustre profesor Jacob Bentolila. Vos los presentaré primero antes de empezar la hadra. Alicia nació en Marruecos, creció en Israel y hace muchos años que mora en Nueva York. Ella tiene una maestría en Filosofía e Historia del Arte de la City University of New York. Alicia fue miembro de la Junta Ejecutiva de la American Sephardi Federation en Nueva York y directora de Asuntos de Artes en Queen's Council on the Arts. Desde hace años se dedica a difundir la jaquetía y su cultura mediante un sitio endiamantado que se llama vocesdejaquetía.com, que creó en el 2009. Sus investigaciones, artículos y maasés en jaquetía, y también en inglés y en hebreo, han aparecido en varias publicaciones internacionales. En uno de sus artículos escribió, y cito, que la jaquetía sigue siendo la lengua que toca nuestra alma con ternura. Es nuestra lengua de cariño. Bueno, y ahora el profesor Jacob Bentolila nació en Tetuán y subió a Israel con su familia
a los 16 años. Se doctoró en la Universidad Hebrea de Jerusalén y hoy es profesor emérito del Departamento de Lengua Hebrea en la Universidad Ben Gurión. Es miembro de la Academia de la Lengua Hebrea y miembro correspondiente de la Real Academia Española. También es miembro de la Academia Nacional del Ladino en Israel y ha sido miembro del directorio de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel, así como del Centro Moshe David Gaón para la Cultura del Ladino en la Universidad Ben Gurión. Ha escrito numerosos artículos y libros relacionados con la jaquetía. Ferasmal Alicia, ¿cómo te vino la idea de traducir en jaquetía Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry? ¿Tú sola lo jammeates? Bueno, en primero, buenos días, buenas tardes, querido Jacob Oro y todo el hola. Te diré, Ferasmal Oro, que la oportunidad de traducir el Principito a jaquetía fue, primero, una experiencia encantadora y muy especial para mí. Era esa idea lucida, no fue mía, es del editor Álvaro Benito Fernández, un sajén español simpático. Su sueño era de publicar traducciones de El Principito a las tallas y maneras lingüísticas que se hablan en España. Y lo está logrando de vagar. En su alcofa ya están traducciones al rebollar, un dialecto leonés, y al cheli y gacería, que son dos variantes del castellano. Ancina que estamos en una compañía muy buenecita. Kenan, ¿puedes por favor mostrar foto número 1? Hasta ahora tenemos tiene dos traducciones. La nuestra es aquí, y si lo verás, el nombre jaquetía sale en el color azul, y eso fue un gesto muy lindo de Álvaro, que dijo que el color azul es el color de la bandera israelí, así que más mejor. Bueno, gracias. Gracias, Kenan. Está bien. Bueno, ahora, ¿qué más? Bueno, las traducciones esas traducciones ya salieron. ¿Qué más quise decir? Antes de todo, me gustaría dar las gracias a ti, querida Oro, y a querido Jacob Bentolila por revisar mi traducción. Estoy muy agradecida a los dos, que el Dios os lo jalfe con bien. También quiero decir una cosa, sherkearé con vosotros que la Autoridad Nacional del Ladino en Israel va a hacer un homenaje a Jacob Bentolila en marzo, con un premio que, por sus logros. Así que sea enhorabuena, Jacob, y Chazak u'Baruch. Bueno, entonces, Jacob, según tu opinión como lingüista, ¿cuáles son las dificultades que uno se enfrenta para traducir un texto literario en jaquetía? Tienes que... no se te oye, Jacob. Ponte el micrófono. Abre el micrófono. Sí, ahora. Sí. Repítelo Lo todo. que yo decía en primer lugar es que imaginemos que Le Petit Prince fuera una obra que se ha escrito no hace 80 años o 90 años, no sé cuándo, pero digamos 200 años antes, y que querían traducirlo a la intención de los hablantes de jaquetía. ¿Cómo se haría eso? Yo creo que lo harían más bien. ¿Me oyes, Oro?
Sí, perfectamente. Yo creo que lo harían más bien en lo que yo creo que es el ladino, porque cuando se escribía algo de literatura en nuestras comunidades, no lo escribían en jaquetía, lo escribían en latino, como es la Haggadah del Pesaj y otras obras, y otras, incluso, digamos, crónicas históricas, se escribían en ladino, no se escribían en jaquetía, porque la jaquetía era una lengua vernácula que se utilizaba oralmente y no se utilizaba para escribir. Eso de escribir en jaquetía es algo nuevo, que se expandió últimamente en las comunidades de los que dejaron Marruecos y se fueron a otros países. Y ahora con un sentimiento de cariño, como decía, y de añoro, pues vuelven a la jaquetía, pero no era una lengua literal. Ahora bien, si no sabemos, digamos que lo hubiesen traducido a la jaquetía. En ese caso, no sé exactamente cómo lo habrían hecho, porque es que esa jaquetía de hace 200 años, a la cual se hubiese traducido el Petit Prince virtual que se escribió en ese tiempo, no sabemos si es exactamente la jaquetía que aparece en esta traducción, porque no podemos imaginar exactamente cómo lo hablaban, cómo lo harían. Yo veo, por ejemplo, cuando leo el libro de Alegría Vendelaj, Voces de Jaquetía, hay una lista de locuciones jaquéticas por orden alfabético. Y eso es una lista inerte. Ahora vino Alicia y la puso en marcha, la dio vida a todas esas locuciones, a saber si es así como se escribía en ese tiempo en jaquetía. Yo creo que cuando se hace una traducción hay que tener en cuenta el público, a quien esa traducción está dirigida. Así que, por ejemplo, ¿para qué se traduce una obra? Una obra se traduce para acercarla a los que no conocen el original o que no conocen una traducción que tienen a disposición. Ese es el caso de la jaquetía. Suponemos que no, porque la mayoría de la gente que hablan o que saben o que se interesan a la jaquetía, ellos tienen dominio de otras lenguas como el español, el francés, el original, etc. Así que para ellos digamos, el intento de traducir a la jaquetía no era para acercar la obra de Saint-Exupéry a los hablantes de jaquetía, sino tiene otro objeto. ¿Cuál es ese objeto? Y es decir, esa traducción presta servicio a los lectores, a la obra o a la lengua. Esa es la cuestión que debemos ponernos. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en las primeras traducciones literarias que se hicieron en hebreo, cuando al principio empezaban a revitalizar la lengua. Cuando se tradujeron las obras de Tolstoy o de Cervantes o de los autores franceses, etcétera. Yo creo que los que empezaban a revitalizar la lengua hebrea
no necesitaban esas traducciones porque ellos podían leerla en lenguas que ellos conocían. Así que se puede decir que se hicieron esas traducciones no para amor de la obra, sino para amor del hebreo, para revitalizar el hebreo, para darle profundidad al hebreo, para realzar el hebreo. Para eso se hicieron esas traducciones, para enriquecer el hebreo. Así que yo creo que aquí también esa traducción del Principito a la Jaquetía no se hizo para servir a la obra misma, sino para servir a la Jaquetía, para enriquecer a la Jaquetía. Y eso es lo que tuvo éxito en hacerlo Alicia, porque verdaderamente la Jaquetía ahora tiene más riqueza que lo que tenía antes. Eso es lo que yo creo que se debe tener en cuenta en ese caso. Ahora, ¿es que la Jaquetía, esa traducción, sirvió a la Jaquetía? ¿Es que no sirvió a la obra? Sí, sirvió a la obra. Sirvió a la obra porque le dio una dimensión más. La obra de Saint-Exupéry en sí es una obra muy profunda. Yo conozco el caso de un rabino que dice que el Principito de Saint-Exupéry debería ser considerado como un libro santo, porque tiene ideas muy profundas. Y a pesar de ser un libro filosófico muy profundo, sin embargo tiene su punta de humor. Y a ese humor de la original, ahora vino Alicia y le añadió el cómico de la Jaquetía. Esa es una nueva dimensión. En ese sentido, la traducción de Alicia sirvió a la obra también, no solamente a la lengua. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, Jacob. Esa es una explicación que me parece muy pertinente porque, a mi parecer, también la jaquetía es lengua, bueno, no es a mi parecer, es una lengua dialectal que solo últimamente, con las obras de Sol Leví y de otras personas que quisieron difundir la jaquetía, digamos, se convirtió en lengua escrita, digamos, o sea. Pero lo que ocurrió con la jaquetía es que al enfrentarse con el español moderno que nos trajo el protectorado a Marruecos, primero a mediados del siglo XIX, cuando la guerra hispano-marroquí, 1858, y después sobre todo con el establecimiento ya oficial del protectorado en 1912, la jaquetía se fue empobreciendo porque se enfrentó con ese español, digamos, robusto, moderno, y recordarás que en Tetuán, por ejemplo, la jaquetía, la gente se jasmeaba un poco de hablar jaquetía. En la calle no se hablaba porque los españoles nos despreciaban en el sentido lingüístico. ¿Qué es lo que hablan estos? No tiene ni pies ni cabeza. Bueno, y entonces así se fue convirtiendo en una lengua que se hablaba en la casa solamente, como se dice, en la cocina, ¿no? Lengua familiar. Y entonces ese es el principal impedimento que me parece a mí que en la traducción con el cual se enfrentaría Alicia, y para tener exactamente el pulso de con qué dificultades te enfrentaste, Alicia, cuál fue este proceso de traducción del francés a una lengua dialectal, oral, como es la jaquetía. Bueno, es cuestión interesante y Jacob habló un poco de ese tema también. Yo tuve principalmente dos problemas, dos dificultades sobre el estilo que voy a elegir
y también la gramática. Yo me quedé jameando cómo transmitir este libro tan bonito, con sus ideas profundas, escrito en francés, una lengua precisa y clara, a nuestra jaquetía, que su carácter y color no son exactamente igual como el francés. ¿Cómo hacerlo con respeto al sentido que plantó su autor, Antoine de Saint-Exupéry, mas sin perder el carácter jaquético de nuestra lengua? Se jamea, es verdad, se jamea de la jaquetía como si fuera que es una lengua de la cocina, como dices tú, una lengua humorística para reír y nada más. El humor en la jaquetía es el elemento que nos hace mucha gracia y graba nuestro corazón. Mas yo jameo que la jaquetía tiene mucho más calidades que el humor ucán. Y desde que empecé a escribir en jaquetía, con mis cuentecitos, los maasés y mis busquetas, quise mostrar que en jaquetía se puede escribir también cosas de Mamasut y no dejarlas solamente con las maldiciones y en la cocina. Y esto se puede ver, por ejemplo, en mis escritos sobre el nombre de la mar del Galileo, sobre Eliyahu ben Amozeg, sobre la almoronía de Kippur. La jaquetía es una lengua rica, por amor de que se arregó con varios manaderos lingüísticos. Es una lengua pintoresca y emotiva y tiene mucha gracia, sí. Nosotros roceamos nuestra habla con palabras de cariño, dichos, por ejemplo, taparlo con arena, quiere decir nunca mencionar más esa cosa. O se acabó el aceite, que quiere decir se acabó el mejor tiempo, lo mejor. O su olam pacharito, quiere decir esa persona es muy optimista. Así usamos esas expresiones cuando hablamos. También nuestra habla es rocheada con refranes, que puede que sean de dos lenguas distintas, con comparaciones, con sinónimos y repeticiones. Váyate de aquí, dice la flor al principito en un momento. Y de acá y no nos olvidemos de las demandas retóricas, que sin ellas una conversación jaquética no queda completa. Hay aquí unos ejemplos en el libro que muestran la diferencia de la habla. En capítulo 2, en francés se dice, ¿ves? Esta no es carnera. Ma en jaquetía, con nuestra tendencia de hablar con demandas retóricas, escribí, ¿no lo mirás? Esta no es carnera. Y otro ejemplo, un parágrafo que aparece a lo largo del libro. En francés es, no me respondió. Y en jaquetía escribí, a ti te respondió, por amor de que a mí tampoco. Estos elementos, las demandas retóricas, las repeticiones, etcétera, contribuyen al carácter tan emotivo y pintoresco de la lengua. Por eso, la traducción de este libro francés a la jaquetía no se podía hacer literalmente. No vale que traducirlo palabra por palabra, se iba a perder el carácter de la jaquetía, se iba a apagarla los cirios, como decimos nosotros. Ansina que con cada parágrafo francés lo jameaba cómo se diría esto en jaquetía. Por ejemplo, en el capítulo 2, la parte en la que el principito pide, por favor, píntame una carnera. En jaquetía se meterá emoción en esa pedida. Por eso escribí, ansí me quedes, píntame una carnera. En vez de decir, por favor, en jaquetía se dice a menudo, ansí me quedes. Es una fórmula de ruego, también tiene un sentido de cariño. En el capítulo 6, el piloto responde a una demanda. Traducido literalmente, sería así. La respuesta es muy simple. Lo intenté, pero no pude tener éxito.
Y en Jaquetía escribí encima: no intenté de hacerlo, lo intenté bien intentado, y aunque miré mis ojos atrás, no me salieron buenecitos. Así hablamos nosotros, un poco exagerado, emotivo y pintoresco. Wow, ojos pueden mirar atrás. No, Mancina expresamos la dificultad en lograr algo que es difícil, aún también imposible. Te diré, Feras Maloro, que mi dificultad era antes de decidir cómo lo voy a tratar. Mas después de resear mi cabeza, se me abrieron puertas de luz con mi decisión que esto no puede ser una traducción literal. Y espero que el sentido poético no se perdió. Mas yo tuve otro problema. José Benoliel, en su libro invaluable Dialecto judeo-hispano-marroquí o Jaquetía, nos da listas de las conjugaciones de verbos regulares y irregulares. Y eso es invaluable. Si queremos escribir y hablar como el Dios manda, tenemos de usarlo. Ya lo sabemos que las palabras estrúxulas en españolas cambian en agudas en Jaquetí. Por eso decimos Pacharó, Talamón. Con razón los soldados españoles en la guerra de África dijeron que el español que hablan los hebreos es un poquito raro. Nunca escucharon esa clase de español. Bueno, cambiar las palabras estrúxulas en agudas es simple, como las aguas. Pero yo tuve problema con las palabras compuestas, como en las aspera y voz, hablándolos o dibúchame. Eso no está explicado en el libro de Benoliel y no supe cómo acentuarlas, si hacerlas aguda o no. Consultando con Jacob Ventolila y contigo, Oro, tuvimos unas ideas diferenciadas y aquí se abrieron puertas de luz con el consejo que me dio Jacob. Él me dijo de echar mi ojo en el libro del Descansado de Soli Levi y a ver cómo lo hizo él. Y vos diré que Soli Levi lo acentuó igual como que consultó Jacob. Así, claro, Jacob, eres lingüista. Y así seguí acentuando ese grupo de palabras. Los dos problemas que tuve. Espero que respondí. Sí. Un poquito largo. Nos convenciste de que la Jaquetía tiene recursos que van más allá del humor, como nosotros utilizamos siempre la Jaquetía para reír, para baldonar también, para bendecir. Bueno, pero nos convenciste de cómo le dites a esa traducción un carácter jaquético y no solo una traducción palabra por palabra que no reflejaría el espíritu de la lengua, nuestra cultura. Sí, por ese cariño que le tienes a la lengua y también el conocimiento muy fino que tienes de ella, pues la traducción ha sido un éxito. ¿Querrías leernos algunos pasajes del libro para que tengamos más idea de cómo fue que pasaste del francés a la Jaquetía? Con mucho gusto. ¿Querrás leer tú el pasaje en francés? No, en francés no. Simplemente sitúalo en el libro, Sí. capítulo tal, Bueno. ¿sí? Ok. Así leeré dos pasajes, okay. El primero del capítulo 8, cuando al momento que el principito ve la flor por la primera vez, así. Bueno, qué hermosa eres, como la luz del día. No es ansina, respondió la flor con dulzor, y míralo, que yo nací justo con el sol.
el Principito, fetneado ya, que la flor no tiene anavá, más bien es apasionante. ¿No es que llegó la hora del desayuno? Anidió la flor. Si tuvieras un penserio buenecito de mí un poco. El Principito, al revuelto todo él, buscó una regadera y la regó con mucha agua fresca. Y ansina, sin que pasara mucho tiempo, el Principito se sentía atormentado con los aires de entendimiento y de la abú y por las amayot que hacía la flor. Un día, por ejemplo, hablando de sus 4 espinas, dijo ella al Principito, allá pueden venir los tigres con sus garras. ¿Ama tigres hay en mi planeta? Protestó el Principito. Y además, los tigres no comen hierba. ¿Ama una hierba soy yo? Dijo la flor con dulzor. Mejila. Bueno, contiene un poquito más. No tengo miedo de los tigres. Mi espantillo es de las voladeras. ¿No tendrás algo para acobillarme? Perdón. Bueno, este es un paisaje. El otro. Uno que me encanta y cuando le leo siempre siento un anhelo, como es muy poético. Perdón. ¿Aló? אני לא יכולה לדבר. Bye. Me olvidé hacer algo con el teléfono. Bueno, esto es por última página. Cuando el piloto dice sus pensamientos últimos. Este es para mí el paisaje más endiamantado y más triste del Olam. Es el mismo paisaje de la página anterior. Me le dibujé una vez más para que lo miraréis con mientes. Es aquí donde el Principito apareció sobre la tierra y de aquí mismo desapareció después. Miráislo bien y poní mientes en este dibujo hasta que estéis seguros de reconocerlo si algún día viajáis por África en el desierto. Y si vos toca pasar por ahí, vos lo pido y sin esmil, mexeáis vos sin apuro, esperáis vos un poco justo debajo de las estrellas. Y si después se acerca un niñito, si se ríe, si tiene el cabello dorado, si no responde cuando le demandan, ya vos dará el corazón a saber quién es él. Así que seáis niños, no me dejéis tan triste y herbinoso. Escríbemelo con jaljalás, que ya retornó. Así se acabó el libro. Qué bonito. Felicidades. Bueno, entonces ya salió el libro, ¿no? Ya nos enseñaste la portada. Sí. Sí. ¿Quieres decirle a nuestros oyentes si lo quieren encargar, a qué editorial pueden escribir? Por favor, danos la información. Bueno, la información. El Principito en Jaquetía salió el 15 de diciembre, justo para Hanukkah. La edición primera se jadeó y se está imprimiéndose la segunda edición. Centro Sefarad Israel de Madrid hizo un programa sobre el Principito y la emisión va a ser el 21 de marzo. El editor Álvaro Benito Fernández lo anunció, cuando salió lo anunció en varias entrevistas, en sedes, en gacetas, y levantó un olam sobre el Principito. Y Afilus se fue a Ceuta para introducir el Principito.
Hoy parece que tenemos un defensor y amante de nuestra jaquetía, porque, vamos, de que él me dijo que le place la jaquetía, le suena muy melodiosa. La editorial es Desde Tuma, así se llama. Se puede topar en el internet. Ahora, quizás se podrá mostrar la foto número 2 y ¿qué foto también puse ahí? Las fotos del Principito, por favor. Kenan, se pueden mostrar las fotos del Principito. Foto número 2 y número 4 y también número 3. ¿Por qué no? Todas. Se me olvidó de mandarte antes. Aquí tenemos el número 2. Estás viendo ahora, ¿sí? Así. Sí, está en Bueno, el ecrán. sí, este es el frente. Ok. Y esta es la editorial. Este es un anuncio de Álvaro, que hizo Álvaro. Bueno, y este es el último. Y aquí con este código de QR te lleva a enlaces para información sobre la jaquetía, un glosario de jaquetía. Así se puede ver todo. Cliquear aquí. Yo creo que Álvaro estará con nosotros. Quizás nos puede decir adiós. ¿A dónde está Álvaro? Yo no lo veo. No. Aquí está. ¿Le ves, Kenan? Aquí. Redmi Note 8 Pro se llama. Ok, aquí ya Ok. está. Sí, si le das la oportunidad de decir Contestando adiós. ahora. Aquí. Hola. Hola, Hola a Álvaro. todos. Encantado. Lo Muy bien. primero, muchas gracias, porque la verdad es que es una maravilla que el libro haya tenido tanto recorrido y que se pueda seguir usando para hablar de la jaquetía y descubrir a mucha gente esa joya, ¿no?, que tenemos. Y bueno, quería dar las gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí, Alicia por la traducción, Jacob, Anahor y todos por su apoyo. Y nada, bueno, quería comentaros también que se vende en librerías en España, está en el Museo Sefardí de Toledo, que para mí también es algo muy importante, ¿no?, que es como el centro de la cultura, ¿no?, de los museos sefardíes en España, en Ceuta, en Melilla. Bueno, se ha hecho un trabajo un poco para que llegue a todo el mundo. Y lo que decía Alicia, ¿no?, también es una maravilla que se hayan volcado instituciones como Centro Sefarad, todos los medios de comunicación que ha habido en España, también medios, por supuesto, de las comunidades sefardíes y judías. Así que no puedo dar más que las gracias y bueno, que es algo endiamantado, ¿no?, que es algo que se me ha quedado ahí, esa palabra. Bueno, y ahora me gustaría abrir las preguntas al público. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Alicia, a Jacob, por favor, levanten la mano y se les dará la palabra. O también, si quieres escribir las preguntas en el chat, puedes escribirlos en el chat y después con los saludos yo también los meldaré. La escolla es de vosotros. Antes de todo, quiero aumentar una cosita. Para los que quieren escribir, ¿ok? Se puede usar la tabla de la conjugación que nos dio José Benoliel en su libro y el sistema de grafía que por Jacob Bentolila y un grupo chiquito, Jacob Bentolila hizo
el trabajo, diremos casi todo el trabajo, ese sistema de grafía que facilitará y lo hará fácil escribir y también leer y saber cómo se pronuncia. Así tenemos estos dos que nos dieron algo muy importante para la escritura en Jaquetia. Nos escribió Carlos Yebra López, el profesor Carlos Yebra López, que tiene una demanda. Voy a dejarlo hablar para demandar su pregunta. Shalom, Hola. shalom. Merci mucho. Merci mucho por la presentación y merci mucho a ti también, Kenan. Yo tenía una demanda que pienso que va a ser Colaide a responder. Dunque, al empezar yo hablamos que la jaquetía es más que todo una lengua vernacular y que esto de escribirla es algo nuevo y ¿quiere esto decir que no hay textos de jaquetía en otros alifbet más allá del latino? ¿No hay textos en jaquetía en Rashi, por ejemplo, o en Solitreo? ¿O en árabe? Yo diría que no hay textos en jaquetía del todo, porque cuando se escribía en ladino, no se escribía en jaquetía. Jaquetía era una lengua hablada. Así que cualquier cosa que se escribía en la zona norte de Marruecos o en Argelia por judíos hablantes de jaquetía, pues lo formulaban en ladino, o sea, una lengua, sobre todo la lengua arcaica mezclada con elementos hebreos, pero la característica principal de esa lengua es que no se utilizaba casi nada el elemento árabe que es tan profuso en la jaquetía hablada, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando se preparaban locuciones en casos cuando se conmemoraba a un difunto o se hacía un bar mitzvah, o los tefelimes o algo así, pues escribía un texto para ser leído públicamente a la gente y utilizaban el latino, no utilizaban. Por ejemplo, había muchas veces que se podía haber utilizado una palabra árabe y buscaban la palabra española anciana o un elemento hebreo o algo así, pero no escribían en jaquetía, nada. Bien, sí. Merci, Carlos. Tenemos más unas demandas en el chat. Yo voy a dar los comentarios y los saludos y también las demandas. Antes de todo, Brian Kirschen nos escribe felicitaciones. Feresmal Alicia. Susan Cohen Kutucu Üzal dice hola de la Turquía. Susan Cohen. Bully Hazan dice muy claro, explicas y nos das ganas de meldar su traducción. Desde Netanya, Israel, te deseo reushita buena. Miriam dice, buenos días y buena semana. Muchas gracias por este endiamantado encuentro. Muy interesante. Es nuestro verbo del día, endiamantado. Carla Sittonberg dice, buenos días desde San Diego. Jorge Lucas dice, buenos días. Buenas tardes desde Uruguay. Silvia Al-Hadef, Shalom desde Ashdod, Israel. George Lucas otra vez. Yo no pertenezco a la comunidad sefardí, pero me interesa la historia y la cultura sefardí. Brian Kirschen tiene una demanda. Quiere saber si es posible que la casa editorial meta el libro también en su botica de Amazon para que así más gente pueda mercarlo. ¿Tienes una respuesta? Se lo puedo decir al Álvaro, pero me parece que lo está escuchando también él. Puedes contestar en el chat, Álvaro. Álvaro, ¿tienes una...? Ahora, que creo que no podía hablar. ¿Se me escucha?
Sí. Sí. Sí, es una de las opciones, pero ahora mismo estamos trabajando con una librería online de España que se llama principitoenidiomas.com, que puede servir a todo el mundo. Ellos hacen envíos a todo el mundo. Es Ok, también un poco la alternativa a Amazon dentro de las librerías. muy bien. Entonces todos no tenemos ninguna disculpa. Podemos todos mercarlo de todo el mundo. Puedo escribir, si queréis, en el chat los puntos de venta en España y online. Por favor, por favor. Gracias. Merci mucho. Gracias. Tenemos aquí más un comentario de Gloria Asher. Muchas gracias a todos y todas por este encuentro tan hermoso, tan especial. Mashallah, querida Alicia, me di tu principito con mucho placer, todo enamorándome un poco de Haketia. Hay palabras hebreas que conocí. Qué hermosa lengua judeo-española. Salud y vida que tenga. Tenemos más una demanda de Brian. Malas actas de Tanger si son en Haketia, ¿no? El libro que publicaron los Pimienta. Creo que es una demanda para ti, Jacob. Sí, pues a mi parecer no es jaquetía. Las actas de la comunidad de Tánger están escritas en ladino o en español en lo que ellos creían que era el español. Desde luego, en esas páginas se encuentran algunas palabras árabes, es cierto, pero son conceptos de la vida real que no tenían traducción en español o en hebreo, así que utilizaban el término árabe, pero eso no es jaquetía. Merci mucho. Tenemos más un comentario. Veronique Romagón dice, buenas tardes desde Troyes, Francia. Después Álvaro nos envió el link del sitio web principitoenidiomas.com si quieres comprar el libro. Y también dice que en Toledo, en el Museo Sefardí, en Madrid, en Librería Reno, en Ceuta, en Librería Sol, en Melilla, en la librería, y en Zaragoza, en Ole tus libros, pueden topar el Principito. Es verdad, porque yo estuve en el Museo Sefardí de Toledo hace 2 o 3 semanas y lo vi de ahí. Fue la primera vez que lo vi. Y próximamente en más sitios, nos escribe Álvaro. Inshallah va a ser en todo el mundo y también un día puede ser en Amazon también. Creo que no hay más comentarios. ¿Quieres decir más unas cosas antes de escapar, Alicia o Jacob o Oro? Aumentaré solo esto. Tenemos el honor de ser incluidos en los dialectos hablados en España, por amor de que en Ceuta y Melilla se habla jaquetía. Por eso se podía incluir la jaquetía en este proyecto tan endiamantado. Y Álvaro se fue a Ceuta a mostrarlos el libro. Bueno, era un placer hacerlo. Era un proyecto que se hizo con amor. Y por eso no se incluyó el judaísmo, el ladino de los Balcanes, porque no está en la península, porque no forma parte de las lenguas españolas que se hablan en España propiamente. Eso. Bueno, pues buen me gustaría dar las gracias a todos los participantes y hechos buenos se vos hagan, Alicia y Jacob, por vuestra labor, para que la jaquetía no se pierda. Como decía nuestro querido Sol y Leví, que en bueno olam esté. Así que sanitos y buenos que estéis todos. Gracias a todos. Y tú que lo estés. Merci mucho a todos. Tenemos más unos mensajes que voy a dar antes de escapar. Guy Albala dice, buenas tardes a todos y merci a Alicia que me dates unas cuantas líneas con esta emoción que no topí en la traducción en judeo-español del Principico. Carlos dice, Orito, eres la bandera de Tetuán. Gila Hadar, ¿qué era por mujeres tiene algo en Hakitia?
no sé qué quiere decir. Sí. El libro Date Udit, que era un libro de costumbres y prácticas religiosas dirigidos a las mujeres, es el ejemplo típico de lo que se escribía en esas comunidades y es el ladino puro. No hay nada de jaquetía en Date Udit. Muy interesante. Rachel Amado Bortnik nos manda saludos y felicitaciones de Dallas, de Texas. Hannah Pressman, un Moabet muy interesante, gracias y saludos de Seattle. Y Stella Garber, gracias Alicia y Jaco por todo. Buenas tardes desde Brasil. Gracias a Orito también. Quiero preguntar algo, demandar algo a Guy Albala. Sí. Ok, ¿puedes mostrar la foto que estoy con gente en Cuba? Señor Albala, estuve en Cuba antes de 3 semanas y ahí me fui al centro sefardí de Havana. Los trují muchas melecinas, quiere decir medicinas. Y me encontré con la presidenta de la Kehilá, que se llama Lisette Albala. Es de tu familia. ¿Puedes poner esa foto? Sí, un momento. Ah, gracias. Un momento. Aquí vas a ver la foto. Quizás es de tu familia. Buscándolo. Aquí ya tengo. Es esta foto, sí. Es esta foto. Y los di el Principito. Se alegraron mucho. Esta señora se llama Lisette Albala. ¿Es de tu familia? Sí, dice que sí. Sí. ¿Le puedes dar la ocasión de hablar? Sí, voy a dar ahora. Un momento. Sí. Ok, Guy, ya puedes hacer el unmute. Ok. Sí, merci mucho, Alicia. Es de mi familia, no hay muchos Albalas en el mundo. Eso. Sí. Lisette es una hija de, no, una nieta de mi prima. Ah, sí, así. Me hizo un cafecito endiamantado. Sí, ya veo. Sí. Esto Merci soy mucho. yo con mi hijo. Ajá. Okay. Merci mucho por todo. Yo nací en Marruecos, en el Marruecos. Ancina que sin ti hablábamos ladino, judaísmo en casa. A los amigos míos, Sí. unos de ellos eran hablantes jaquetía. Ancina que una vez nos metimos a hablar y yo no entendía las palabras de ellos y ellos las palabras turcas o griegas que nosotros tenemos en nuestra lengua no los entendíamos, no los entendían y Interesante. endiamantado fue Lo la oíste primera mucho. palabra que aprendí con ellos. Ah, Merci Creo mucho, que Alicia. había, con mucho gusto, me alegro. Me y alegro. Jacob Tengo su Bertolini. dirección, si la quieres. Sí, ¿me la puedes mandar? Pon aquí la- tu email, pon en el chat tu email, lo copiaré. Okay. Ok. Lo hago Ok. a Pichín, como Ok. decimos. Bueno, Pichín. y creo que había un Albalá que era Sí. director de la Alianza Israelita Universal. Sí, ¿Es de sí. tu familia? No, es de otra familia. Tenemos un antepasado común, porque Ya. tenemos los nombres como Gabriel, por ejemplo. Yo soy Gabriel, mi padre me metió Guy encima. Yo soy Gabriel, y hay Gabriel Albala en la familia del director de la Alianza. Sí. Amanoto Creo que era de Pi, Siria, ¿no? No era de Siria. él era de Siria. De Siria. A esta época, Siria no existía, No, era el claro. imperio.
Claro. Y los dos éramos del Imperio El Otomano. Imperio Otomano, claro. Así que se podía viajar de una parte a otra sin pasaporte, sin nada. Así, bueno, así voy a escribir antes de todo porque después Ok. se va a cerrar. Voilà. Esto Qué parece un hermosura. encuentro de buscar amigos y familia. No sé. Sí. Bueno. Bueno, ok. Lo hice Nahon, ok. ¿A dónde Eh, está? No. no, ahora, Ah, bueno. Sí, bueno, lo veo, Gmail. Álvaro. Muy bien, yo también lo escribí. También puedo Ok. mandar a Alicia cuando es después del encuentro. Sí, Em, Ahora voy a escapar, voy a partillar mi ecrán más una vez para vos, para dar la última palabra. Un segundo. Merci mucho a todos, merci mucho Oro, merci mucho Jacob, merci mucho Alicia por este encuentro maravilloso y muy interesante. Quiero decir más una vez que si quieres ayudar a las víctimas del rash, de los dos rashes grandes que afectaron en la Turquía, puedes hacerlo en estos dos fondos. Uno es de la comunidad judía de Izmir y la otra es de la Hermandad Sefaradí de los Estados Unidos. En la semana que viene vamos a tener más un encuentro muy interesante, más con consejicas que me contaba mi nona. Profesor Marie-Christine Barol va a ser la balabaya y el señor Jaco Ganon va a ser el musafir. Y si no tienes tiempo de ver los encuentros en vivo, pueden siempre topar los vídeos y los filmes de las programas pasadas en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv. Si quieres ayudar y apoyar al Centro Sefarad de Buenos Aires, pueden ayudar de este link también, sefarad.com/encuentros. Merci mucho, Oro, Alicia, Jacob, por este muy interesante encuentro, El Principito en Jaquetía. Quiero decir merci mucho a todos por sus demandas y por los comentarios lucios que escribisteis y una semana buena a todos. Al vernos. Gracias, Kenan, Merci por haber mucho. dirigido esta Gracias. encuentro. Merci mucho. Adiós. Al vernos. Adiós. Chao.